Buenas tardes. Empezamos con el pleno en sesión extraordinaria y urgente, siendo las 20:30 horas del día 4 de diciembre. Siguiendo el orden del día, como primer punto, la ratificación por el pleno de la urgencia de la sesión, que lleva como punto segundo, lectura del decreto de aprobación de la liquidación del ejercicio de 2018. Como punto tercero, reconocimiento extrajudicial de crédito de los ejercicios 2015, 16, 17 y 18. Y como punto cuarto, modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Bueno, los motivos es porque la liquidación del presupuesto 2018 no pudo llegar al anterior pleno. Entonces, en vez de esperar un mes más para encajarlo dentro del pleno ordinario, bueno, se ha querido traer de forma lo más inmediata posible para poder atender pues a los pagos que están pendientes. Entonces, por eso es un poco pues el hacerlo por urgencia, porque bueno, entendemos que cuanto antes se proceda al pago, pues mejor. Nos gustaría que hubiese llegado hace un par de días o tres para encajarlo dentro del presupuesto, dentro del pleno ordinario, pero no ha sido posible porque finalmente los datos se ajustaron pues un poco después. Por eso pues viene hoy a este pleno para poder tener conocimiento y poder hacer la tramitación oportuna. En cuanto a la notificación, a la urgencia de la sesión de hoy, nuestro voto va a ser en contra porque no creemos que lo que acaba de alegar ahora mismo el alcalde, en el que pone de que no ha sido posible tener terminada la liquidación para la semana anterior, ya que tuvimos el pleno ordinario, ni en los días anteriores, cuando resulta que la liquidación tenía que haber sido presentada, esta liquidación que se trae hoy a pleno, tenía que haber sido presentada a este pleno antes del 1 de marzo del 2019. Entonces, creo que desde marzo aquí se ha tenido un tiempo más que suficiente para presentar esta liquidación y no hubiese hecho falta tramitarlo con la urgencia con la que se ha tramitado. Además, la convocatoria de 24 horas para ver un montón de información y revisar un montón de información. Una cuestión más. Bueno, solamente pues eso, decir, es obvio que si no estaba para el 28 de noviembre, pues difícilmente podía estar para marzo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha intentado es tener los números lo antes posible, que siempre dentro de la casuística de cada uno de sus situaciones personales y profesionales que afectan al ayuntamiento. Y bueno, y al final pues de la mejor manera posible pues ha querido traer y hacer. Es decir, la urgencia no es tanto por la liquidación del presupuesto, es decir, no es el tema urgente, sino la urgencia es por el pago, atender el pago a los proveedores. Cuanto antes se les atienda el pago, pues mucho. Bueno, pues pasamos a la votación de esa urgencia para poder celebrar el pleno de hoy. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues se aprueba la celebración de esta sesión por 7 votos a favor y 6 en contra. Pasamos al punto segundo, lectura del decreto de aprobación de la liquidación del ejercicio 2018. Pasamos a leerle. Visto el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, visto el informe de intervención de conformidad con el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, de conformidad con el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 sobre materia presupuestaria, se resuelve. Primero,
Aprobar la liquidación del presupuesto general de la Corporación Municipal para el ejercicio 2018, de acuerdo con los datos contables que constan en el expediente incoado al efecto y cuyos datos y resultado presupuestario y remanente de tesorería son los siguientes. Liquidación del presupuesto de gastos. Créditos iniciales 3.361.813,10. Modificaciones de crédito 789.156,62. Créditos definitivos 4.150.969,72. Obligaciones reconocidas netas 3.983.681,86. Pagos reconocidos netos 3.032.903,65. Remanentes de créditos comprometidos 0. Remanentes de créditos no comprometidos 167.287,86. Remanentes de crédito totales 167.287,86. Liquidación del presupuesto de ingresos. Previsiones iniciales 3.361.813,10. Modificación de las previsiones 789.156,62. Previsiones definitivas 4.150.969,72. Derechos reconocidos 3.594.194,98. Derechos anulados 54.665,69. Derechos cancelados 0. Derechos reconocidos netos 3.539.529,29. Resultado presupuestario. Derechos reconocidos netos 3.539.529,29. Obligaciones reconocidas netas 3.983.681,86. Resultado presupuestario menos 444.152,57. Desviaciones positivas de financiación imputable al ejercicio 0. Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio 0. Gastos financiados con remanente líquido de tesorería 570.762,62. Resultado presupuestario ajustado 126.610,05. Remanente de tesorería. Remanente de tesorería, apartado A, deudores pendientes de cobro 1.636.518,72. De presupuesto de ingreso corriente 302.599,26. De presupuesto de ingresos cerrados 1.293.540,25. De operaciones no presupuestarias 40.379,21. Ingresos pendientes de aplicación 22.101,60. Acreedores pendientes de pago 1.195.194,70. De presupuesto de gasto corriente 950.778,21. De presupuesto de gastos cerrados 150.010,94. De operaciones pendientes de operaciones no presupuestarias 94.405,55. Pagos pendientes de aplicación 531.936,52. Fondos líquidos de tesorería 2.743.777,10. De remanente de tesorería, es decir, de los apartados A, B, A menos B más C, 3.694.936,04. Saldo de dudoso cobro 1.066.225,40. Remanente de tesorería afectado 0. Remanente de tesorería para gastos generales 2.628.710,64. Punto tercero de este decreto, dar cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto se establece en los artículos 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Y punto cuarto, ordenar la remisión de copia de liquidación del presente a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma. Bueno, pues un poco, ¿alguna cuestión antes de una explicación así un poco más
Bueno, únicamente que nos explica, si ahora cuando nos explique ya, Bueno. si nos vas a explicar un poco lo que es en sí. Sí, bueno, pues un poco, para hacer un poco resumen, bueno, por lo que habéis escuchado, pues, que fundamentalmente son 5 magnitudes que podemos tener en cuenta, que es 1, resultado presupuestario; 2, el remanente de tesorería; 3, estabilidad presupuestaria; 4, regla de gasto; y 5, endeudamiento financiero. Bueno, y una vez leído el presupuesto para el ejercicio 2018, la liquidación, pero los datos más relevantes dentro del apartado 1, resultado presupuestario, pues nos indica la suficiencia de los ingresos presupuestarios del ejercicio para atender a los gastos realizados en la prestación de servicios a la ciudadanía de Añover de Tajo. Los datos utilizados han sido ingresos 3.539.529,29, gastos 3.983.681,86. El resultado sin ajustar, es lo que hemos oído, es en menos 444.152,57 euros, pero después de los ajustes, teniendo en cuenta los gastos financiados por remanente de tesorería, nos queda un resultado ajustado de 126.510,05. El remanente de tesorería es esa otra gran magnitud, que es la acumulación por la entidad de resultados presupuestarios generados hasta la fecha. Viene a significar que a fecha de cierre de 2018, el ayuntamiento, con el dinero que tiene en cuentas de tesorería, más el que le deben los deudores, podría atender a todos los acreedores y tener un excedente de 2.628.710,64. Luego, la otra magnitud a tener en cuenta es la estabilidad presupuestaria, que nos mide de la capacidad de financiación que tiene el ayuntamiento, consecuencia de la gestión realizada en 2018, por importe de 100.135,88 euros en positivo. La regla de gasto, por ley, se nos impone un límite para gastar, equivalente al gasto que hicimos en 2017, incrementando en un 2,40%, la llamada tasa de variación del PIB a medio plazo en la economía española. Esta es calculada por el Gobierno. El Ayuntamiento de Añover cumple con ese requisito, puesto que el gasto del ejercicio de 2017 fue de 2.712.439,21 euros. El límite de gasto asciende a 2.777.537,75 euros. El gasto realizado en 2018, computable para la regla de gasto, han sido 2.758.351,47 euros, con lo cual nos queda un excedente de 9.166,28 euros. Diferencia entre el gasto realizado en 2018 y el gasto que como máximo nos podríamos gastar. Y luego la quinta magnitud, el endeudamiento financiero, pues sabido es que el Ayuntamiento de Añover anticipó los vencimientos pendientes de la deuda financiera durante el ejercicio de 2018, por lo que en este momento no tiene deuda financiera con los siguientes beneficios que esto genera. Así, pues, hacemos un resumen que en este ejercicio de 2018 el Ayuntamiento ha podido liquidar en el ejercicio de 2018 con un resultado presupuestario positivo de 126.610,05 euros, con un remanente de tesorería positivo de 2.628.710,64 euros, con una estabilidad presupuestaria indicativa de capacidad de financiación de 100.135,88 euros, cumpliendo con la regla de gasto en 9.186,28 euros y, por último, sin un euro de deuda financiera. Esperamos seguir con esta línea de utilización eficiente de los recursos públicos para que las próximas generaciones continúen la senda de la actual corporación. Es un poco resumen. ¿Alguna cuestión? Sí, una cuestión en cuanto a la aprobación de la liquidación del presupuesto. El Ayuntamiento de Añover ha aprobado la liquidación del presupuesto del año 2018 con fecha 3 de diciembre del 2019 y el plazo para solicitar el Plan de Inversiones Municipales 2019 terminó el pasado 15 de noviembre del mismo, para el cual es necesario tener la liquidación presupuestaria del año anterior. Entonces, se ha certificado por parte de la Secretaría de Intervención que se cumplen los requisitos de estabilidad presupuestaria
antes de estar aprobada la liquidación. Es decir, al final el certificado de secretaría, es decir, lo que viene a hacer para poder solicitar esa subvención y que no sea concedida, es que la estimación que se tenía, ese borrador con el que se estaba trabajando, es decir, cumplía aquellos parámetros que ese documento nos pedía. Lo que tendríamos que hacer, y es lo que hemos tenido que hacer en este tiempo, es ajustar y definir en cuánto se cumplía. Es decir, al final uno puede cumplir, el año pasado cumplimos con unas cantidades, este año cumplimos con otras, es decir, sabemos que el cumplimiento va a ser efectivo y se va a cumplir, lo que falta determinar, y es lo que se ha hecho en este tiempo, pues es la cantidad definitiva. ¿Alguna cuestión más? Nada más. Pues bueno, como era la lectura un poco y dar cuenta al Pleno de la liquidación del ejercicio 2018, pasamos al punto tercero: reconocimiento extrajudicial de crédito de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. Pues de lo que se trata es de hacer ese reconocimiento, es decir, un poco esta sesión lo que al final pretende es, de un único acto, un poco como que lo separamos en fases de ese procedimiento para poder hacer el pago efectivo. Es un poco reconocer, es asumir que efectivamente las facturas que están o que se nos muestran aquí son las que efectivamente pues el ayuntamiento tiene deuda contraída con esos proveedores, poderla reconocer, es decir, dar por bueno que son esas las que se tienen para poder hacer el pago. De ahí viene un poco el punto siguiente, ¿no? Un poco para completar ese proceso. ¿Alguna cuestión? Pues, en cuanto al reconocimiento, lo primero acabas de hacer referencia a las facturas, pero no se nos han facilitado las facturas, se nos ha facilitado un listado con esas facturas, pero no hemos visto las facturas ni a los conceptos a qué se deben los conceptos esas facturas que se propone que reconozcamos hoy. No tenemos conocimiento de que conocemos la empresa y la cuantía, pero no tenemos conocimiento de a qué y si esa factura está conformada por parte de quien es el responsable de darle el visto. Pues al final son las facturas que efectivamente se han cotejado en contabilidad, de ahí se ha hecho un extracto, de ahí son por eso que de ahí se ha hecho un extracto, es lo que se os ha hecho llegar por correo electrónico, y entendemos que al final, con la contabilidad final estamos hablando de cantidades, es decir, al final no entra un poco en que estamos más de acuerdo o menos de si ese gasto estuvo bien hecho o mal hecho. Es decir, al final lo que aquí se pretende es, ¿ese gasto se hizo? Sí. Pues al final no se entra en que si estamos de acuerdo con el que ese gasto fue más prioritario o menos en ese momento, sino que ese gasto fue efectivo, fue por así decir, fue real, y al final pues hay una deuda pendiente con ese proveedor. De hecho, al final son importes muy variopintos, de pequeño importe, y hay otras que tienen un importe mayor, y al final pues al final lo que se pretende es atender esas facturas y ya está. Otra cuestión es que por parte también de la Secretaría de Intervención, que es la encargada en este caso de notificarnos toda la documentación y hacer los informes, en uno de sus informes no hace referencia al artículo 173.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que dice que no se podrán adquirir compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gasto, siendo nulos de pleno derecho. Ese mismo artículo también habla de las responsabilidades a que haya lugar de hacerlo así. Son nulos, por tanto, estos gastos y deberían de iniciarse un expediente de nulidad previo en lugar del reconocimiento extrajudicial de crédito, tal y como marcan ya algunas sentencias judiciales. Es decir, entendemos que al final no pueden ser, porque si al final los gastos se han hecho y son efectivos, y al final se demuestra que al final eso es así, pues al final no puedes dar por nulo un gasto
porque no esté contemplada en el presupuesto. Al final lo que tienes que hacer, que es un poco lo que se ha hecho, es generar los recursos necesarios, en este caso con ahorro, para garantizar el pago de esos... Bueno, pues atendiendo al artículo antes mencionado y al artículo 28C de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en el que se considera como infracción muy grave los compromisos de gasto, reconocimiento de obligaciones y ordenaciones de pagos sin crédito suficiente para realizarlos. ¿No debería explicarse en los informes las responsabilidades que conlleva estas actuaciones irregulares? Entendemos que al final las responsabilidades al final pues, se determinarán en otros ámbitos si es que llegase el caso. Es decir, ella al final se hace sus salvedades. Si quieres matizar un poco, Yolanda, lo que es la... No, por alusiones, vamos, simplemente. Lo primero, hay algunas sentencias que sí que te están diciendo ahora mismo que procede la nulidad en base a ese artículo. Hay una sentencia en concreto. No hay doctrina ni unificación de doctrina por el Tribunal Supremo, con lo cual no se puede entender que eso signifique que se tengan que declarar siempre nulos. Sí que es verdad que el artículo es al que te refieres, se deben declarar nulos y son contrarios. Lo que pasa que no está muy claro por la doctrina ni por la jurisprudencia hasta qué punto se debe declarar nulo y de qué manera eso antes para luego proceder a un reconocimiento extrajudicial. Es una sentencia muy reciente, es del 2017. No es de un Tribunal Superior de Justicia, es de un tribunal, entonces eso es firme. Sí, es firme. Es claro que es firme, pero no hay unificación de doctrina, no ha llegado al Supremo. Puede ser aplicable, hay otras opiniones doctrinales que opinan que no. No se han reconocido derechos. O sea, los derechos no se han reconocido de esa parte. Entonces, ¿se pueden declarar nulos? Se podría declarar nulo, efectivamente. Se podría declarar nulo. Si nos vamos a un procedimiento de nulidad, se podría declarar nulo, nos vamos a mucho tiempo. Se podría declarar nulo. La práctica ahora mismo en los ayuntamientos para este tipo de gastos, porque podrían declararse nulos porque el origen del mismo nace sin una consignación presupuestaria. Es decir, nace sin el origen que lo habilita para que ese gasto exista, ¿vale? Se podría declarar nulo. La práctica habitual ahora mismo, hasta que haya unificación de doctrina, hasta que esto ya no lo tomemos en serio entre todos, es que esos gastos deban ser reconocidos con un reconocimiento extrajudicial por el Pleno, porque así lo prevé también la legislación, el artículo 60, y que a través de eso se puedan habilitar el crédito para pagar. Lo de que se consideren infracciones muy graves, sí, pero aquí no se ha reconocido. Ese artículo habla del reconocimiento de obligaciones. No se han reconocido. Está en una cuenta. Es ahora cuando se reconoce. No se ha reconocido. O sea, la infracción muy grave sería... Ahora. No, ahora no. No, porque ahora tienes el crédito. Lo vas a habilitar a través de la modificación presupuestaria. Vale, pero las facturas que se han pagado... No están pagadas. Al final las facturas que se han pagado, pues, al final, bueno, por no entrar un poco ahí en el debate, es decir, al final lo que se ha pagado al final ha ido a la 555, es decir, a esa partida que se prevé, que son gastos necesarios, es decir, al final son gastos transitorios también, es decir, por así decir, pagos transitorios que al final luego se imputará, y por eso luego pasaremos al punto cuarto, donde tú ya habilitas porque haces esa modificación de crédito, donde lo dotas y al final pues al final terminas haciendo el pago. Entonces al final entendemos que bueno, que hacer una nulidad no tiene sentido, en tanto y cuanto que lo que no puede el ayuntamiento es aprovecharse de unos servicios, prestarlos, que te den ese servicio a la empresa y ahora le dices no, ahora voy y no te pago. ¿Por qué? Porque te lo voy a declarar nulo. Hombre, yo entiendo que si al final el servicio se ha prestado bien, pues al final al final lo que corresponde es pagar. No es eso. Pero bueno. Entiendo que no lo has entendido. Bueno, otro punto. ¿Se ha realizado reparo por parte de la Secretaría de Intervención para las facturas que ya han sido abonadas? Y si se ha realizado, ¿por qué no se han llevado a pleno para el levantamiento del correspondiente reparo para poder abonarlas? Bueno, con el tema de los reparos, es decir, todos los reparos que se traerán con la cuenta general, en la próxima cuenta general, pues aquellos reparos que costen en los distintos expedientes por los distintos pagos, pues al final se darán cuenta en la cuenta general. Pues en cuanto a los reparos que, bueno, según el artículo 188 también de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores de las entidades locales, cuando no advierten por escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente. Desde esta intervención no se ha autorizado el reconocimiento de ninguna obligación. Pero se ha hecho por eso, reparo. no. Vamos, yo no puedo hacer reparo a algo que no se ha hecho. No se ha reconocido. Se ha dejado una cuenta que es la 413. Gastos pendientes de aplicación presupuestaria. Si se hubiera reconocido, hubiera habido el problema. No se ha reconocido porque no hay consumo. ¿Vale? No se han reconocido. ¿Vale? Pero Con bueno. lo cual... Un momento. Perdón. Con lo cual, no existe ningún tipo de problema en ese sentido porque no se han reconocido. No hay consignación, no se reconoce. ¿Vale? El pago. Vamos al pago. El pago no se ha liquidado de ninguna manera a través de este ayuntamiento. No se ha hecho un pago efectivo. Los pagos se han hecho a través de compensaciones que no se han hecho. Y cuando una administración te hace una compensación, no te queda más remedio que dar por pagada la deuda. Esos pagos han ido a la 555. ¿Qué significa? Que sigue siendo un pago sin consignación presupuestaria. Y tiene que venir a pleno a reconocerse. Por eso viene. Pero no se ha reconocido ni se ha pagado nada sin consignación, autorizándolo. Pero aún así, decir, aquellos informes que queráis ver de reparos, etcétera, etcétera, al final pues vendrán a pleno. El reparo viene ahora, cuando se reconoce. En su momento. Porque antes no puede venir una cuenta general y tampoco vinieron reparos. En su momento, y al final, es decir, todo eso, es decir, no llevará. se puede poner reparo a lo que no existe. Pero Yolanda, al final es una cuestión de. Es decir, no, pero es por alusiones, porque directamente están continuamente aludiendo al informe de la intervención. Entonces yo contesto a lo que me está preguntando y a las dudas que pueden surgir. Pero eso al final es que si la intervención ha hecho bien su trabajo, pues quien lo ha hecho mal es el equipo de gobierno. No lo sé, no lo sé. Yo tengo como claro que yo he hecho bien mi trabajo. El trabajo está hecho. Sí. Pues al final, pues lo que vuelvo a decir es si aquellas cuestiones de informes de intervención de reparos, tipo vendrán a pleno. ¿El reparo quién le tiene que traer? En su momento y en su lugar. ¿El reparo quién tiene que traer? La oposición no decide cuándo vienen los reparos. El gobierno no los trae porque se ha aprobado una cuenta general recientemente y no han venido los reparos. Pues si aquellos reparos donde tengan que existir y donde se tengan que dar cuenta, pues se dará en cuenta en su debido. Es verdad que hemos visto que ha habido reparo. Claro, cuando procede. Se hace cuando procede. En el momento por parte de intervención, en el momento que procede. Por lo tanto, pero en el caso del ordenador de gastos y de pagos, que en este caso es la alcaldía, la ley creo que deja clara que es su responsabilidad personal el haber cometido este tipo de irregularidades. Y hoy lo que se nos pretende traer a este pleno es que todos blanqueemos un ejemplo de gestión improvisada, él responsable, incluso hasta chapucera. Porque bueno, yo entiendo que al final la oposición nunca va a estar contenta con lo que haga esta alcaldía. Pero al final lo que está claro es que esta alcaldía ha conseguido sacar a flote un ayuntamiento, pagar un crédito, adelantar el pago y traérnosle a 2018 y dejar sin deuda el ayuntamiento. 4 años sin pagar. Sin traer 4 años. Si me dejáis terminar, no por nada, sino por ser respetuosos en los turnos y esas cosas. Que el respeto también es importante. Entonces, hemos hecho adelantar el pago del crédito. En vez de pagarlo en el 2023, lo hemos adelantado al 2018. Lo hemos pagado, lo hemos saldado. Aún así nos queda un remanente de tesorería de 2 millones. Aún así se ha atendido a los proveedores y en este caso se le va a atender. ¿Por qué? Porque hemos generado del 2015 hasta la fecha los ahorros necesarios para poderlos pagar. ¿Por qué? Porque este equipo de gobierno es muy diferente a otros que hemos conocido que dejaron las deudas para otros. Entonces al final nosotros lo que hacemos es resolver las cuestiones dinerarias en nuestras cuestiones y en nuestra legislatura para dejar un gobierno y un ayuntamiento con viabilidad, sanea y pagando. Así le salen las cuentas a cualquiera.
Bueno, de todas Pues había formas, otros que no le salían, Rodrigo. De todas formas, De como alguna estamos... manera, igual, calcado. Donde estamos, lo que vamos a reconocer, nos hemos encontrado, repito, no hemos visto las facturas, tenemos un listado de facturas y de reconocimientos, porque se supone que esto sí está reconocido, ¿no? Estas facturas están reconocidas, no. Bueno, pues las facturas que tenemos aquí, que... ¿Si os interesa alguna en particular? Pues hay muchas, por interesarnos todas, nos gustaría verlas, pero hay muchas, porque por ejemplo tenemos aquí así, a grosso modo, por marcar, pues cuando nos preguntamos en el pleno anterior, por ejemplo, preguntamos por el asunto que si estaban los informes técnicos de Cuesta Vieja. Y la sorpresa que 3 días después nos encontramos que esos informes técnicos están aquí sin pagar, en el que se les debe 24.950,20 euros por un lado y 2.265 euros por otro. No me extraña que no se terminen los informes técnicos. Y que no sepan la página. Por otro lado, en Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, vamos tema por tema. Primero, es decir, los estudios están, y al final el estudio, porque al final la ignorancia es muy atrevida. Sí, claro. Entonces, al final, lo que hace... Entonces, ¿por qué tenemos que aprobar esto? Geosec, si somos ignorantes. Geosec España, que me imagino que es a la que te refieres, con 24.950,20, ¿no? Es decir, por saber el impuesto, por saber y determinar. Sí, 24.950, sí, Geosec España. Sí. ¿Eso es de Cuesta Vieja? Es que no nos ha dado las facturas tampoco. No lo sabemos, lo damos por hecho. Fíjate por lo eso, que sabemos. Por eso que lo tenemos que aprobar. Por eso digo que como lo dais por hecho, claro, pues al final os encontráis cosas que es que eso no tiene nada que ver con Cuesta Vieja. Es decir, lo que no puede ser es que deis por algo por hecho que no ni lo sabéis. Es decir, os pasa siempre no lo sabemos, que habláis sin saber. Entonces, eso no es de Cuesta Vieja. Pero al final 19.329,11 euros. Eso tampoco eso no lo sabemos, ¿no? De 4 años. Por ejemplo, en Aguas Castilla-La Mancha, que es verdad que es una de las deudas que están compensadas. Y pagadas. Compensada. Sí, claro, pagada. Es con Aguas Castilla-La Mancha 116.217, por ejemplo. El Consorcio de Servicios Medioambientales compensados. Y pagados. 156.228. Y pagados. ¿Y reconocido? Y pagados. ¿Y reconocido? Y pagados. En la 555. En la 555. Aquí tenemos a Unión Fenosa Distribución, pues también, porque hace ya en el año 2016 tuvimos que reconocer también una deuda en un pleno extraordinario y urgente, una deuda con Unión Fenosa de 37.000 euros. Y seguimos manteniendo deuda con Unión Fenosa. Por ejemplo, en móviles... De 834. 31, exacto. Solamente en móviles tenemos una deuda de 11.268,57. Esto también es ignorancia. La Sociedad General de Autores... Sí, porque al final aquí no están solo... No son móviles. No son móviles. Ah, no. Entonces, ¿ves? Es el desconocimiento. Porque aquí lo que pone es Telefónica Móviles. Entonces, yo... Sí, pero si te das cuenta es fusión empresa. ¿Cómo? Fusión empresa. Sí. En algunas, en otra. Pero bueno, es que vamos a ver, aquí tenemos 30 facturas y en una pone fusión. Internet línea, otra. Claro, Internet, móviles... Entonces al final no son móviles. Entonces al final no son móviles. Aquí pone tarifa móvil. Entonces al final no son móviles. Bueno, a la Sociedad General de Autores, 12.989. A las orquestas de las fiestas, otro tanto. A la empresa de los toros del año 2015, otro tanto. Sí. Y así, sumamos y sumamos. Arenales de la Maza. Arenales de la Maza, arena para la Plaza de Toros, 12.000 euros. ¿Arena para la Plaza de Toros? No, tampoco. Para lo que sea, lo hemos dicho, oye, para la Plaza de Toros, porque al ser tan cara... Pues tampoco. Pues fíjate. Es decir, Arenales no son arenas para la Plaza de Toros. Es decir, que es que al final se habla de un desconocimiento. Si tuviésemos las facturas delante, sabríamos para qué... ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna más? ¿Sabes cuántas? Sí, que se nos faciliten todas.
como la última vez que se trajo aquí un reconocimiento extrajudicial y se nos enviaron una a una todas las facturas a los correos electrónicos, como se nos envía toda la documentación de los plenos. Esta vez igual es que no interesa saber de qué son las facturas, pero otras veces, cuando se ha traído un reconocimiento extrajudicial aquí, se han facilitado. Si al final esa es la cuestión, no hay ningún problema. ¿Alguna cuestión más? No, es que no es que haya ningún problema. Si se aprueba hoy, tendrían que estar hoy ya. Tendrían que estar para saber si no, lo que a lo vamos a mejor aprobar. pues sería conveniente dejar el tema y cuando se vean, aprobarlo. Pues yo entiendo que al final lo que quieren es cobrar cuanto antes los proveedores. Sí, pues han dado 4 años. O sea que... Claro, porque al final hay que determinar con la liquidación. Por eso digo que al final las cosas también un poco hay que saberlas, ¿no? Es decir, que al final hay que determinar con la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2018 la cantidad que finalmente se tiene para poder atender esos pagos. Al final, eso es lo que hemos hecho. Hemos liquidado el 2018, reconocemos las facturas y atenderemos el pago. Y las facturas del 2015 no se podían haber llevado a la liquidación del presupuesto del 2016-2017, que hemos tenido que esperar 4 años. Al 2018, efectivamente. Al 2018, pues ya está. Cuando, y eso es cobrar con agilidad. Cuando se ha determinado, lo que hace falta es cuando se ha determinado efectivamente, es decir, la cuestión del 2015, que ha sido en el ejercicio de 2018, es cuando se hace ese reconocimiento extrajudicial. ¿Para qué? Para que no nos pase pues un poco como de poder atender aquellas facturas que no son necesarias, porque ya están atendidas. A la empresa de gestión de tributos, por ejemplo, sí, con los 26.260 euros. O sea, es que aquí yo no sé a quién se paga. Pues sí, pues si de 4 ejercicios al final solamente se suma un importe de 900.000 euros y se ha generado un remanente de tesorería de 2.628.000, pues al final tienes 1.700.000 euros para seguir haciendo cosas. Nadie nos garantiza ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no salga más de estas. Pues seguramente sí. Y la gente sin cobrar. Seguramente sí, en este periodo, es decir, de cara a esas depuraciones de contabilidad, apareciese en alguna otra factura que habría que sumar a esta, pues se traerá primero y se dará el mismo trámite. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos al reconocimiento extrajudicial de crédito de los ejercicios 2015, 16, 17 y 18. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Pues queda aprobado por 0 votos en contra, 6 abstenciones y 7 a favor. Pasamos al punto... ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Sí? ¿Puedes repetir la votación? ¿Puedes repetirla? Si no me equivoco, 6 abstenciones, a favor 7 y 0 en contra. Vale, se entendió otra cosa. No, creo que he dicho él. Vale, pero bueno, vale, si hay, no. si hay cualquier duda, aclarada. Vale, entendido. Vale, pues pasamos al punto cuarto, que es modificación de crédito de la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Al final, bueno, pues por así decir, es la última fase, por llamarlo de alguna forma, para hacer este pago, o finalmente que se pueda proceder al pago de estas facturas, donde con la liquidación del presupuesto en el punto segundo tenemos la cantidad exactas que este ayuntamiento tiene para atender no solamente estas facturas, sino otra serie de gastos y de inversiones el día de mañana. El punto tercero, lo que hacemos es que reconocemos, es decir, damos o tomamos conocimiento de esas facturas pendientes de pago, y en un punto cuarto, es en el que estamos, pues hacemos esa modificación de crédito, es decir, de ese remanente de tesorería que tenemos, de esos 2.628.000, de esos 2.628.710,64, pues bueno, hacemos una incorporación de 922.090,60 para poder atender el pago de estas facturas. Y un poco, pues al final no deja de ser un poco pues la misma idea del punto tercero, pero haciendo un poco pues ese trámite que es la modificación de crédito correspondiente. Sí, una cuestión. Acabas de decir que la modificación de crédito
la modalidad del punto cuarto, vamos, Sí. de la modificación de crédito, la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito es para inversiones. No, Acabas de decir que es para inversiones. No, lo que modalidad de esta modificación del crédito es para pagar el pago de estas facturas. Vale, es que habías dicho No, lo que he dicho es que ese remanente de tesorería, es decir, al final lo que se puede destinar es a pago de facturas de ejercicios anteriores y también de inversiones financieramente sostenibles. Por eso digo que como al final, después de hacer este pago, aún así nos quedaría un remanente de tesorería de 1.706.620. la modificación que vamos a aprobar, ¿no? No. Pero bueno, un poco de explicación un poco en el proceso y un poco el resultado final, que después de pagar o de atender, mejor dicho, estas facturas pendientes de pago, pues bueno, pues aún así nos quedaría un remanente de tesorería positivo para poder destinarlo a cualquier otra obra de inversión financieramente sostenible, si fuese el caso. Y bueno, pues al final esta no deja de ser la última fase un poco de ese procedimiento formal que hay que hacer en este pleno para poder atender esas facturas. ¿Alguna cuestión? Es un poco más de lo mismo, por así decir, del punto tercero, del reconocimiento. Bueno, yo creo que ha quedado un poco explicado cada uno, por lo menos su punto de vista, su parte y sus argumentaciones en el punto tercero, que nos sirven para el punto cuarto. Pues si queréis pasamos a la votación. En contra, abstenciones, a favor. Pues este punto cuarto quedaría en contra 0, abstenciones 6 y a favor 7. Pues hasta aquí este pleno extraordinario. Muchas gracias y buenas tardes.